Bueno, Norberto, muchas gracias por haber venido. Como te conté, este programa lo que intenta es hacer una recuperación de la memoria del Consejo Deliberante. Vamos a intentar construir un archivo audiovisual. Vamos a empezar con la memoria, con el relato de los concejales de mandato cumplido, pero después vamos a seguir con otras personas y personalidades que han pasado por este recinto que tanta historia tiene y tanta importancia. Primero que nada, ¿me recordás cuál fue tu periodo? Pues yo te aclaro, yo trabajo en el Consejo Deliberante, ingresé como prosecretario del Bloque Radical el 5 de diciembre de 1983. Creo que actualmente en funciones soy el más viejo del personal de planta política del Consejo. Y fui concejal en el 2001-2005. Te diría que en una época muy difícil, eh, apenas ingresé, yo ingresé en diciembre del 2001, eh, yo había formado parte del equipo del Departamento Ejecutivo de Helio Aprile durante 6 años eh, y ingresé muy poco tiempo antes de que él renunciara y asumiera Daniel, que en ese momento también era concejal. ¿Quiénes fueron tus maestros? ¿Cómo aprendiste esto? Porque acá no se va a la escuela. Esto es aprendizaje a fuerza de militancia y de convivencia. ¿Quiénes recordás que te hayan formado y te hayan preparado para la actividad? Mira, en realidad, cuando yo ingreso en el 83, salvo Susana Lohart, que había sido concejal en el sur, en Santa Cruz, todos los demás concejales hacían sus primeras armas. Pero nosotros teníamos en el partido, en ese momento, al que era el presidente del partido, que fue quien me invitó a trabajar en el consejo, en el bloque, Adalberto Castro ya había sido concejal en 3 oportunidades. Eh, yo creo que nos fuimos formando entre todos. Los más jóvenes, obviamente, éramos una esponja de todo lo que aprendíamos del trabajo de los concejales. Nosotros tuvimos un bloque de 14 concejales durante 2 periodos. El radicalismo hizo una elección fantástica a nivel local en el 83 y renovó los 7 que puso en juego, las 7 bancas que puso en juego en el 85. Y éramos en ese momento nada más que 5 empleados para todo un bloque enorme de 14 concejales. Así que trabajábamos desde la mañana temprano y nos íbamos a la noche. Te diría que durante años almorzábamos acá y nos quedábamos todo el día trabajando. ¿Y cómo es que se da tu acercamiento al radicalismo? Siempre pregunto, Es eh, importante. En la facultad de la época del proceso. Eh, yo comencé en el año 79-80 acercándome a las posturas que tenía el radicalismo en materia de recursos naturales y energéticos. Y empecé teniendo una postura muy distinta como alumno en una época que no se podía pensar. Durante el proceso no se podía pensar en la facultad, leyendo a Conrado Storani, que había sido secretario de Energía de ILIA, con el famoso tema de la anulación de los contratos petroleros de Frondizi, y me di cuenta que era lo que yo pensaba. Es decir, me veía reflejado en el pensamiento de Storani, de ILIA, y obviamente después cuando leíamos Mosconi, me hice absolutamente irigoyenista en ese momento. Tenía algunas diferencias de criterio con el radicalismo, te diría, en los 80. No me llenaba mucho lo que era el liderazgo de Ricardo Balbín. Me parecía que el radicalismo de por entonces se quedaba mucho en las cuestiones de orden formal y que no tenía propuestas muy desarrolladas en los temas relacionados con lo social. Eh, Después con el tiempo lo revisé y te puedo asegurar que hoy, 30 y pico de años después, tengo una admiración total por lo que personas como Ilia, Pugliese, Balbín, Trócoli pensaban de la política. Realmente los admiro. Me siento identificado además con sus posturas ante la vida, no solamente ante la política. si hoy tuvieras que capacitar a los concejales que están entrando, si tuvieras que darles como una bienvenida, pero al mismo tiempo de la bienvenida unas leves instrucciones o consejos si querés, ¿qué le dirías? Lo mismo que me dijo mi abuelo, que era un militante sindical peronista, cuando yo le comenté que empezaba a militar en la Juventud Radical. Me dijo, yo no te puedo dar consejos. Mi abuelo era un tipo sumamente honesto, era una especie de Ilia que nunca tuvo un auto, que se manejó toda la vida en colectivo, que laburó después de ser jubilado bancario. Era un tipo muy humilde y muy derecho.
me dijo, te doy 2 consejos que nunca te di consejos, nunca precisaste consejos míos, pero te digo, si militas en política, nunca te la creas y siempre sé leal con tus amigos. Ese sería el primer consejo que le daría. El otro es lo que me sirvió a mí para poder tener algunos éxitos, llamemos en la tarea legislativa, que fue trabajar todos mis proyectos con la gente de los otros partidos políticos desde el inicio. El 90% de los proyectos que yo trabajé cuando fui concejal estaban acompañados de la firma de 1 o 2 concejales de los otros bloques. Entonces, siempre consensué las cosas antes incluso de presentarlas en un esquema de que yo prefería que en vez de que saliera como autor concejal Pérez, saliera varios señores concejales, que además garantizaba un tratamiento mucho más rápido de los proyectos porque los consensos eran previos. Lo discutía antes con concejales del peronismo, de Acción Marplatense o del socialismo y los metíamos juntos. Y eso garantizaba un tratamiento mucho más rápido porque el consenso era antes de presentarlo. Contame alguna de las medidas, de los proyectos o de las cosas en las que trabajaste durante tu periodo que hoy las ves y decís, menos mal que esto se hizo, o por el contrario, cosas que peleaste y no salieron y decís, si eso hubiera salido, esto estaría mejor ahora. Mira, a mí me tocó participar de un momento durante la gestión de Daniel Katz, en la cual yo fui presidente del bloque, muy importante. Nosotros logramos licitar después de 80 años el sistema de transporte público de colectivos de la ciudad. El transporte público urbano estuvo en emergencia durante 80 años. Y la licitación que todavía está vigente la hicimos nosotros. Y cuando digo nosotros es porque el proyecto de pliego, el borrador de pliego que el intendente Katz mandó al Consejo fue un proyecto trabajado por el peronismo, Acción Marplatense y el radicalismo con técnicos del Ejecutivo en una comisión de trabajo técnico-política que el intendente hizo suyo nuestro trabajo y nos envió posteriormente al Consejo el proyecto de pliego. Nosotros establecimos un sistema de participación pública a través de audiencias y de consultas para mejorarlo y ese pliego, que puso fin a 80 años de precariedad, obtuvo 21 votos sobre 24 en el Consejo Deliberante. Y paralelamente al mismo tiempo pudimos hacer lo propio con la recolección de residuos sólidos urbanos. Hacía 19 años que el contrato estaba en emergencia. Hicimos el pliego nosotros. Daniel mandó un proyecto de pliego, nosotros se lo devolvimos y con el mismo criterio que en el transporte dijimos vamos a hacer un proyecto de pliego consensuado en el Consejo, vos tomalo y envíanoslo. ¿Sí? Lo que puede parecer raro, pero era realmente una mecánica que nos sirvió para que ese pliego saliera 23 votos a 1. Por último, sabemos que en el recinto ocupaba un lugar importante siempre la prensa, siempre lo ha ocupado y es fundamental para la democracia ese espacio de comunicación con la sociedad más directa, yo diría. ¿Qué recuerdo tenés, qué anécdotas, qué situaciones recordás de tu vínculo con la prensa estando aquí en el recinto? Muchos. Había un periodista que era muy incisivo, insoportable, que era Carlos Radici, que era, te diría, uno de los primeros que hizo prensa del Consejo, y yo arranqué peleándome muy mal con él desde que nos conocimos. Y con los años y con la posibilidad del trato diario, no te digo que nos hicimos grandes amigos, pero tuvo actitudes tan cariñosas para conmigo que lo quiero resaltar. Y era un tipo difícil, Carlos, sumamente difícil. Y te diría que en los últimos años de su vida, ya te digo, tuvo actitudes de reconocimiento mía en lo personal que te diría hasta casi familiar. Te habíamos prometido que la anterior era la última, pero mentimos. Bien. La última sí iba a ser esta. Te quería preguntar acerca de tu vínculo con la oposición dentro del Consejo. Hoy se habla tanto de la grieta. Vos algo ya nos mencionaste al decir que sacabas los proyectos en común con ellos, pero por fuera de eso, ¿se lograba un diálogo con adversarios o se caía en la enemistad, en el agravio que vemos hoy? No digo necesariamente dentro del Consejo, pero lo vemos reproducido en todas las áreas de la sociedad. Era muy distinto.
y en mi experiencia de vida, yo tengo una relación excelente y de amistad con muchos de los que fueron concejales de otros partidos, con los cuales trabajé en esa época, antes y después también. Yo llevo muchos años en la municipalidad y estuve en el departamento ejecutivo una buena cantidad de años también, razón por la cual tenía necesariamente que interactuar no ya como hombre del consejo, sino como funcionario con muchos de ellos, y mantengo relaciones de amistad con por lo menos 3 o 4 ex concejales del peronismo, con los cuales me veo habitualmente, inclusive me voy de viaje.